Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy os hablaremos de la inquietante odisea de Elmer McCurdy, el forajido que no encontró paz. Elmer McCurdy fue un forajido estadounidense de principios del siglo XX. Su vida estuvo marcada por robos y aventuras peligrosas. Nacido en 1880, McCurdy tuvo una infancia difícil. Desde joven, mostró interés en la vida delictiva. McCurdy no fue el forajido más exitoso del oeste, pero su legado post-mortem es digno de una película de terror. Hijo de Sadie McCurdy, una joven de 17 años, Elmer fue criado por su tío George y su esposa Ellen para evitar el estigma social de ser un hijo ilegítimo. Tras la muerte de George, la vida de McCurdy tomó un giro cuando Sadie reveló ser su verdadera madre. La revelación perturbó a McCurdy, quien se volvió rebelde y comenzó a beber en exceso, un hábito que lo acompañaría el resto de su vida. Trabajó como fontanero y minero, pero su alcoholismo le impedía mantener un empleo estable. En 1911, participó en un robo de tren en Oklahoma. McCurdy y su banda intentaron robar una gran cantidad de dinero. El asalto fue un fracaso total. Solo encontraron unos pocos dólares y una gran cantidad de alcohol. McCurdy huyó pero fue rastreado por la policía. Un tiroteo se desató en una granja donde se escondía. Finalmente, fue abatido por las autoridades. Su cuerpo fue llevado a una funeraria, pero nadie reclamó sus restos. El dueño de la funeraria lo embalsamó y exhibió a cambio de dinero. McCurdy se convirtió en una atracción macabra. Durante décadas, su cuerpo fue vendido y exhibido en carnavales. Pasó de ser un forajido a una curiosidad ambulante por Estados Unidos. La gente pagaba para ver al bandido que no se rendía. Durante 5 años, la empresa que lo exhibió ganó una fortuna. Pero entonces apareció un hombre que decía ser el hermano perdido de Elmer en California. De hecho, el hermano era James Patterson, el propietario del Great Patterson Traveling Circus. El cadáver de McCurdy se convirtió en una exhibición en su espectáculo de fenómenos, el forajido que nunca sería capturado vivo, hasta 1922, cuando Patterson lo vendió a un museo del crimen que presentaba réplicas de cera de forajidos famosos como Bill Doolin y Jesse James. En 1964, el cineasta David F. Friedman tomó prestado a Elmer para hacer una breve aparición en la película de 1967, She Freak. En 1968, el cuerpo de Elmer, junto con varias figuras de cera, se vendió por $10,000 al Museo de Cera de Hollywood. Mientras estaba exhibido allí, el cadáver resultó dañado cuando se le rompieron las puntas de las orejas junto con los dedos de las manos y los pies. Elmer ahora era considerado demasiado espantoso y no lo suficientemente realista para el Museo de Cera. En 1933, el cuerpo de Elmer, ya momificado por el arsénico, fue adquirido por el director Dwayne Esper para promocionar su película Narcotic. Elmer fue colocado en el vestíbulo de los cines como un drogadicto muerto que, según Esper, se había suicidado mientras estaba rodeado por la policía después de haber robado una farmacia para mantener su adicción. En 1976, el equipo de la serie The $6 Million Man descubrió que uno de los maniquíes de una casa embrujada en un parque de atracciones era, de hecho, el cadáver de McCurdy. Ya que al intentar moverlo de sitio para poder grabar, uno de los brazos se desprendió. En diciembre de 1976, un médico realizó una autopsia y determinó que el cuerpo era el de un varón humano que había muerto por una herida de bala en el pecho. El cuerpo estaba completamente petrificado y cubierto de cera. La momia pesaba solo alrededor de 22 kilogramos. Después de más investigaciones, se descubrió que el cuerpo era el de McCurdy, forajido y 3 veces ladrón de trenes. Finalmente, el 22 de abril de 1977, recibió un entierro digno en Oklahoma. Pero su historia sigue fascinando y perturbando hasta el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este sorprendente viaje. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de darle like, suscribirte a Fascinaciones Globales y activar las notificaciones para más contenido intrigante. Hasta la próxima.